Sí. Bueno, buenos días a las personas que estáis aquí, muy agradecida porque estáis aquí, a las que nos están escuchando en directo y a las que nos puedan escuchar en un futuro en esta jornada sobre agua, ríos y biodiversidad, un encuentro entre ciencia, arte y sociedad. Una jornada en la que me ha invitado la Biblioteca de la UNED y por eso quiero agradecer a la biblioteca pues que cuente conmigo en un encuentro en el que me siento muy a gusto y me siento como pez en el agua, ¿no? Vamos a tratar de agua. Y vamos a tratar de agua y concretamente a ver si hace ahora, dentro de esta jornada, pues voy a tratar sobre la naturaleza, sobre el valor, la circularidad y retos en la gestión del agua. El agua, que es un tema crucial, que es un tema transversal, que, que todos hablamos del agua, pero hablamos fundamentalmente cuando no existe, cuando tenemos problemas o cuando hay en abundancia y se producen algunos hechos como los que hemos visto en Valencia. Es un tema complejo, es un tema que simplificamos, del que simplificamos mucho, cada uno desde nuestro punto de vista, y si nos damos cuenta es un tema que entraña mucho más problemas y más complejidad de lo que a simple vista pudiera parecer. Y yo en principio, aunque me iba a centrar en la naturaleza, en el valor, en los retos en la gestión del agua, sí que quiero iniciar pues con un recuerdo, con un reconocimiento pues, a las personas que han sufrido la Dana y precisamente la han sufrido pues un fenómeno totalmente distinto y extremo. Yo iba a hablar de la sequía y voy a hablar de la sequía, que es uno de los problemas que asolan España, pero sí que es cierto que introducimos otra serie de elementos y el cambio climático pues nos está haciendo soportar fenómenos extremos como pueden ser las sequías que hemos vivido en España hasta hace nada y las seguimos viviendo, o como las inundaciones que estamos sufriendo ahora mismo en Valencia. Y por eso he querido recoger en esta diapositiva que veáis pues un poco los contrastes, ¿no? Ese primer contraste de inundaciones, de cantidad de agua que no vamos a poder utilizar después o posteriormente para lo que es el consumo ni nada por el estilo, y que veamos pues en una parte de la derecha también pues tenemos dos diapositivas o dos fotografías de las Urdes, al lado del río Alagón, el meandro de Embelero. La situación hace nada, sequía, y la situación pues, de normalidad podemos encontrarnos en el río. Y quizá en medio, pues una situación normal. Vemos que frente a cuando representamos el agua y encontramos grifos y encontramos fuentes y encontramos todo muy bonito en color azul, precioso, pues que el agua representa la vida, en estos momentos cuando estamos viendo el agua, estamos viendo que lo que nos trae es destrucción. Y por eso quiero hacer pues este primer recuerdo a las víctimas de la Dana. Que están soportando el agua pues desde como no la conocían, porque en esa región precisamente uno de los problemas que tienen fundamentales es el problema de la escasez. Esto va un poco lento, o no sé si no lo hago bien ahora. Y viendo esa naturaleza que ha cambiado en los últimos tiempos y que veremos esos fenómenos extremos de escasez de agua y de agua en abundancia, pues nos planteamos cuál es el verdadero valor del agua. Y yo sí que quiero reflejar un libro pues, que ha salido en el año 21, concretamente dedicado al valor del agua. ¿Cuánto vale el agua? Pues en principio podríamos decir que el agua no vale nada. Lo que pasa es que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de las personas, el agua sí tiene valor. Y tiene valor desde el punto de vista ambiental, en la naturaleza, en el medio en el que nos movemos. Tiene valor desde el punto de vista cultural, como personas o cultura. Yo he estado este mes de septiembre en Perú por los exámenes de la ONE concretamente. Y fui a distintos museos y a ver cómo era un poco pues, el país.
Y fue sorprendente porque la primera pregunta que nos hicieron y todo el mundo nos quedamos callados es ¿qué es lo más importante que se ve qué es lo más importante que hay en el mundo? Y nadie dijo nada. Yo dije, pues el agua. Para mí, quizá porque estás trabajando en esos temas, dice, pues efectivamente, esto es lo que nosotros vemos aquí. Son cosas que quizá no lo tenemos interiorizado, pero nos damos cuenta cuando falta. Entonces, la cultura del agua viene desde nuestros orígenes y vemos cómo las sociedades se han instalado precisamente donde tenían el acceso más cercano, puesto que antes la tecnología, el desarrollo no era tan grande y el suministro de agua era fundamental y por tanto se instalaban pues, al lado de los ríos, de los lagos, en cualquier entorno en el que el acceso al agua pues, podía ser fácil. Vemos que también el agua tiene un valor de salud. Y eso muchas veces no está reconocido. Sí que es cierto, y ya lo veremos más adelante, pues que, por supuesto, cuando falta el agua, pues la salubridad es enorme y cuando hay exceso, lo estamos viendo ahora en Valencia, pues también se plantean problemas de salud. Pero incluso yo querría aquí reflejar un poquito más allá, concretamente aquí en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, se leyó una tesis en torno a la cátedra CUAE que dirijo. Se leyó una tesis doctoral referente al tema de agua y del agua azul y de los beneficios para la salud, reflejado también en lo que es la tecnología y lo que pensaba la gente en las redes sociales referente al agua, y viendo una relación muy estrecha entre una mejor salud, tanto física como mental, para las personas que están viviendo al lado de lo que denominamos espacios azules, que pueden ser los lagos, que pueden ser los ríos, que pueden ser pues, espacios que dentro de las ciudades pues, tienen un mayor esparcimiento y donde el agua tiene un papel más protagonista. Se vio concretamente el análisis un poco más profundo en Barcelona y donde concretamente estaban en sitios más cercanos tanto al mar como a determinadas zonas más verdes también en cuanto relacionados con la naturaleza o lago, y se ve una mejora desde el punto de vista de salud, tanto física como mental. Y claro, llegamos al final y decimos valores. Bueno, no al final, podemos encontrar pues, muchas definiciones y palabras que nos puedan reflejar el tema del agua, pero llegamos a la parte económica, porque cuando hablamos del valor, pues decimos tenemos que valorar y decir cuánto vale el agua. Y el agua en sí, en estos momentos no se le está dando ningún valor. Estamos valorando las infraestructuras que nos permiten llevar el agua, el abastecimiento, el saneamiento. Cuando pagamos por el agua no es que estemos pagando por el agua, estamos pagando por todo lo que nos hace traer el agua a nuestras casas. Y realmente esas infraestructuras son las que nos permiten tener el agua, pero el agua en sí no le estamos dando ningún valor, no le estamos dando ningún precio. Es más, en muchas ocasiones pensamos que ese precio tiene que reducirse, debería ser menor, cuando ni siquiera hasta hace relativamente poco y en España hemos pensado que por lo menos deberíamos ser capaces de pagar el coste financiero, el coste que supone traer el agua, el abastecimiento. Entonces vemos que el agua tiene dos valores, que es el valor de intercambio, lo que intercambiamos, aunque el precio del agua en ese sentido, sigo insistiendo, es nulo, y el valor de uso, el valor de la necesidad. Y muchas veces el valor de intercambio no coincide con el del uso. He reflejado ahí dos frases que cada uno la utiliza. Yo creo que esos son dos refranes que utilizamos habitualmente. Uno de Quevedo, del siglo XVII, solo el necio confunde valor con precio, y una modificación de Machado, ya en el siglo XIX, todo necio confunde valor con precio. Y efectivamente en el agua se da precisamente esta diferencia en cuanto al valor. El valor de vida, el valor humano del agua es enorme, pero el precio que tiene, el precio, que ya digo que sigue sin reflejar el bien, sino el abastecimiento, el saneamiento, etcétera, el precio en cambio es muy pequeño. Y en economía,
y yo como soy economista no tengo más que al final pues, hablar un poco de economía, lo que utilizamos cuando enseñamos quizá el primer curso de economía y hablamos de los mercados y hablamos de la oferta y demanda y hablamos de los bienes, pues hablamos normalmente de una paradoja que denominamos la paradoja del agua y los diamantes. Y la paradoja del agua y los diamantes, es decir, donde se ve efectivamente la diferencia entre el valor de uso y el valor de intercambio. El valor de uso de los diamantes pues es prácticamente nulo, no lo necesitas, salvo que, bueno, pues por ornamentación o para guardar, etcétera. En cambio, su valor de intercambio es altísimo, mientras que el valor del uso del agua es vamos, fundamental, básico, mientras que el valor de intercambio es prácticamente nulo. Y esa paradoja se da pues en el caso del agua y en el caso, bueno, fundamentalmente se explica pues eso, la paradoja del agua y los diamantes. Para quien esté interesado en el tema del valor, de verdad que recomiendo ese libro que he puesto de la UNESCO. Y voy a centrar un poquito más en un poco la exposición, que es lo que yo pretendía, es decir, dónde estamos en la situación del agua, con independencia de esos fenómenos extremos que estamos teniendo y que vienen pues, del cambio climático, de la acción del hombre, de un montón de cosas, pero que están ahí. La discusión es no si hay o no hay, y hay una serie de razones y de circunstancias que nos inducen a ello, pero vamos a ver en términos globales, aparte de esos fenómenos extremos, cuál es la situación en la que nos encontramos en cuanto al agua. Y para hablar luego un poco del tema de conflictos y colaboración y los retos, en principio, que tenemos en cuanto a la gestión. Y este es el panorama que nos encontramos en el mundo, en cuanto a la sequía. Nos damos cuenta de que, bueno, pues este es unas fotos, unas diapositivas que salen del Instituto de Recursos Mundial, que nos va dando la situación de determinados recursos y concretamente pues de la situación del agua. Y la situación que vemos verdaderamente es crítica, una situación en que nos encontramos con 17 países que se encuentran con un estrés hídrico, vamos a hablar ya de estrés hídrico o de estrés que supone el que la demanda, el consumo que se realiza es mayor que la oferta o los recursos disponibles. Y una situación en la que vemos en la parte de la derecha, en Europa y España, en el que, bueno, pues nos encontramos con un país en el que la sequía, pues verdaderamente es un problema fundamental. Y nos encontramos con un problema fundamental de sequía. No sé si va un poquito más lento. Ahora se me ha quedado parado. Ahora, nos encontramos en una situación de sequía y si vemos en este ranking, pues España se encuentra en el número 28 de países que con un gran estrés hídrico. Está en la segunda parte, no en la parte de arriba, está en la segunda, a partir del número 18. Pero esa situación es posible que empeore a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Pues porque nuestra extracción de recursos hídricos es mayor que los recursos que tenemos disponibles para el abastecimiento de la población y para, aunque no voy a tratar del tema, pues para el mayor consumidor de agua, que es la agricultura. Y esta ahora sí que ha pasado. Muchas gracias. Ahora sí que ha pasado. Es la situación que se prevé para el año 2040, una situación todavía más complicada, más difícil, en la que aumentan las regiones y aumentan los países que se van a enfrentar a estrés hídricos mucho mayores. Y nos encontramos con que en la península ibérica estaríamos en el año 2040 en la parte de arriba con un estrés hídrico verdaderamente importante. Y ante esto, efectivamente, pues hay que tomar medidas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estaremos? ¿No?
Para mejorar esta situación, pues tenemos que tomar medidas, hay una serie de retos. Y yo siempre pongo después de decir, ¿dónde estamos con la Agenda 2030? En la universidad la conocemos, conocemos la Agenda 2030, conocemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocemos que el agua es el ODS 6, agua limpia y saneamiento. Pero sí que es cierto que desde fuera de la universidad, desde fuera en otros ámbitos, pues muchas veces la Agenda 2030 se ve como, bueno, pero ¿qué nos va a resolver? La Agenda 2030 no nos va a resolver nada. La Agenda 2030 lo único que nos dice es cuál es la situación en la que nos enfrentamos en el momento del agua. Cuál es la situación en la que nos encontramos y que hay que tomar medidas para que esa situación pues, se revierta de una u otra forma y que no nos encontremos con ese panorama tan desolador que vemos con el que he pintado en la diapositiva anterior respecto a la situación que estaríamos en el año 2040 si no hacemos verdaderamente nada y que vamos por un camino pues verdaderamente difícil. Entonces, ¿cuál es en Naciones Unidas? ¿Qué es lo que plantea la Agenda 2030? Pues lo que plantea la Agenda 2030 son una serie de retos y yo sigo insistiendo, una serie de retos que están cuantificados, que están medidos y que nos sirve para ver un poco cuál es la evolución, si vamos mejorando o no vamos mejorando. Y ser una llamada de atención. La Agenda 2030 no nos va a resolver la vida, la vamos a resolver nosotros en la medida en que contribuimos a que esos datos mejoren y que la situación en el mundo sea cada vez mejor. Y nos centramos pues, en el ODS 6, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, que trata pues, del agua limpia y saneamiento, que nos indica que hay 3.500 millones de personas que viven sin acceso seguro al agua, que todavía tenemos 19 millones de personas que no tienen sus necesidades de saneamiento cubiertas. Bueno, una serie de cifras que son verdaderamente pues desoladoras. Quizá ahora lo vemos más cerca porque como cuando hemos visto la Dana y hemos visto lo que ha pasado en Valencia y vemos cuál es la situación, aunque no hablemos de sequía, ¿no? Pero estamos hablando de una situación en la cual el saneamiento es fundamental y nos damos cuenta de que estamos anegando pues las redes de evacuación, pues de lodo, etcétera, y eso plantea problemas de salud, de que no funciona bien el saneamiento en determinados casos, y entonces nos damos cuenta de la importancia que tiene lavarse las manos y no tener agua en un momento dado, pues agua limpia. Y quizá pues, es momento de reflexionar y de pensar pues, con mayor medida en un futuro y cómo podemos resolverlo, ¿no? Y actuar. Y yo quiero pues dar una serie de notas, ¿no? Dentro de Naciones Unidas, y eso sí que es un recordatorio para que lo tengamos en cuenta, pues tenemos un Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, que sí que lo celebramos. Que ahora después veremos pues, que tiene cada año un elemento, un lema determinado. Tenemos un Día Mundial del Lavado de Manos que ha sido a mediados de octubre, que se ha puesto, es quizás el que se ha puesto más recientemente. Y un Día Mundial del Retrete, se llama el retrete, nosotros en los países más desarrollados decimos del saneamiento, pero en el fondo en los países menos desarrollados habla fundamentalmente Día Mundial del Retrete, el 19 de noviembre que celebraremos dentro de poco. ¿Y qué hacen esos días mundiales dentro de la ONU? Pues lo que hacen es determinar, establecer, decirnos, de hacer una llamada de atención del problema que hay en el mundo, un problema que deberíamos pues, resolver de alguna manera. Y en la ONU pues tenemos una serie de indicadores como he dicho antes, la ventaja de la Agenda 2030 y los ODS frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio es que en lugar de solamente describir cuál es la situación, se le pone medidas, se le pone datos y se va viendo la evolución de los datos para ver si se va mejorando o no. Y las Naciones Unidas pues sacan unos informes de progreso y tenemos ahí pues este informe que no lo he visto traducido, del año 24,
sobre el desarrollo de las metas de los ODS, el del año 23, una edición especial, pues que ya está en castellano, para todo aquel que quiera un poco enterarse de cómo está. Y esas metas y esos ODS pues se vienen reflejados, yo creo que se ve bien en la pantalla, pues el estado global en el mundo. No voy a detenerme en cada uno de ellos, pero sí que es interesante pues detectar pues algunos casos, por ejemplo, en el tema del agua potable. En este caso el 73% de la población mundial utiliza servicios de agua potable. Eso está, pues todavía queda mucho camino por recorrer. Si nos fijamos en la higiene, estamos pues más o menos en la misma. En el saneamiento, a continuación, muchísimo más bajo. Y cuando hablamos de las aguas residuales, que solamente el 58% de las aguas residuales se tratan de manera segura, pues nos damos cuenta de que la situación en el mundo es complicada en cuanto a la calidad del agua y en cuanto a otros elementos. El estrés hídrico, un 19%. La verdad es que es una situación pues complicada. La extracción muchísimo mayor que los recursos disponibles. Y yo me permito hacer el cambio en la situación en España, concretamente. Bueno, pues en el caso del agua potable nos damos cuenta de que la situación es realmente buena. 100%. El acceso de la población de agua potable. Eso no quiere decir que no haya determinados grupos de población que tengan dificultades en acceso en determinados momentos, etcétera, pero la situación no tiene nada que ver. En cuanto al saneamiento, tampoco. Atención, en cuanto a aguas residuales, estamos en un país que denominamos de los desarrollados, pero solamente el 80% de las aguas residuales se tratan de forma segura. En cuanto al estrés hídrico, vemos que tenemos una mejora, estamos en el puesto 28 del mundo en cuanto a estrés hídrico. Bueno, estamos bastante mejor, pero estamos con situación problemática. Bueno, pues vamos progresando, lo cual no quiere decir que no se deban tomar medidas para poder mejorar en el tema del agua. Y yo he puesto un segundo punto que, aunque no entraba en el guión, pero sí que considero, y ahora vemos por qué, que es importante, ¿no? Porque el agua genera conflicto, la falta de agua, la superabundancia en determinados momentos cuando tenemos pues, fenómenos extremos. Y en estas estadísticas que se hacen por Estatista sobre situación de determinados temas, recursos naturales, medio ambiente y problemas en el mundo, vienen reflejados los conflictos que se generan por el agua. En el siglo pasado, cuando yo empecé a dedicarme al agua, pues nos hablaban de que el siglo XXI sería el siglo de las guerras por el agua, porque íbamos a tener problemas. Todavía el siglo no ha terminado. Veremos. Vamos a ver si somos capaces de que esto no suceda, pero sí quería reflejar pues, cuál es la situación en el mundo y cómo en determinados países, nos vemos que en Asia, pues, la situación en cuanto a conflictos que se generan por el agua son muchísimo más altos que lo que podemos ver, por ejemplo, en Europa o lo que se puede ver en Estados Unidos o en Canadá. Pero esto es un hecho importante. Y lo quiero reflejar porque precisamente este año, en el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo de este año, el lema era Agua para la paz. Agua para la paz. ¿Por qué? Porque el agua genera tensión, genera conflicto. Y esto muchas veces no nos damos cuenta. En España hemos visto conflicto y vemos conflicto entre particulares cuando hay extracción de un pozo y entonces me he quedado sin agua y están los de al lado pues extrayendo más. O con los regantes, porque están extrayendo agua y están quitando unos regantes a otros. O incluso ahora se ve conflictos entre determinados usuarios, ¿no? El agua primero para consumo humano. Si ha habido sequía, pues no podemos regar. Y entonces los agricultores se quejan porque necesitan el agua para vivir. Bueno, pues tenemos ahí ese Día Mundial del Agua que concretamente reconoce, y por eso lo quería reflejar, lo que es el agua para la paz, la necesidad de la paz y que el agua no genere conflictos. Porque encontré hace poco un libro, buscando además agua para la paz, dirijo también una cátedra de UNESCO sobre agua y paz,
Y encontré un cuaderno del Ministerio de Defensa en el que precisamente hablaba en cuanto a defensa agua y conflictos o conflictos y paz. ¿Es el agua una fuente de conflictos o es una fuente de paz? ¿O puede ser una fuente de paz? Y me gustó mucho pues la definición que tiene sobre la gestión del agua y que es el arte de establecer un equilibrio entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, que es el ámbito de los usuarios, ¿no? Y yo creo que estos datos y estas pistas y el hecho de que, bueno, pues ya en la década pasada el Ministerio de Defensa se preocupara por el agua y dijera, vamos a determinar, atención, que el agua puede ser un motivo de conflicto mayor de lo que imaginamos, pues creo que tiene su relevancia también en cuanto al valor que tiene el bien. Y bueno, voy a pasar ya a una segunda parte, que son los retos en la gestión del agua, que hablamos de todo y un poquito hacer un recorrido a qué es lo que nos enfrentamos y qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? Y como se ve, pues hay retos cuando se habla de, de la sostenibilidad, pues tenemos retos ambientales derivados fundamentalmente de la creciente demanda de agua, de la baja disponibilidad de la misma y del problema, no solamente del problema de la calidad, de la cantidad, sino el problema también de la calidad en el agua. Tenemos retos económicos. El agua, el abastecimiento es cada vez más complejo. Tenemos unos desarrollos urbanos y unos desarrollos agrícolas y de todo tipo, industriales, que son cada vez más complicados. Y luego tenemos retos sociales en cuanto a accesibilidad. En España vemos menos el tema de igualdad de género, pero tradicionalmente si recordamos, pues recordamos a las mujeres y en países menos desarrollados, pues la figura de una mujer yendo a por el agua al río o al manantial y llevándola a casa para poder realizar las tareas domésticas y para el abastecimiento. Y entonces el reto va de la sostenibilidad y la circularidad. La circularidad que vemos en el agua y que vemos en todas las cosas. Estamos hablando ahora de economía circular y yo sí que tengo que decir que yo soy economista, pero quizá los economistas hemos sido los últimos que nos hemos introducido en el tema de economía circular. Todo el mundo habla de economía circular y parece que es un tema en el que hablan los ambientales, los biólogos, los ingenieros, tal. Pero los economistas pues nos hemos introducido realmente tarde, ¿no? Pero de eso se trata, de intentar hacer que la actividad humana, la actividad económica en el fondo, ¿no? Y en lo que se supone el abastecimiento de los recursos para poder vivir, pues sea circular. Son 3 Rs de las que se basan: reducir, por supuesto, reducir el consumo, luego reciclar y reutilizar, pero luego aparecen cantidad de Rs. Rechaza, redefinir, un montón de cosas. Bueno, el prefijo re sirve para renovar todo lo que queramos y podemos imaginar un montón de circularidades, ¿no? Y bueno, ¿qué es la economía circular? Pues la economía circular lo que pretende es utilizar la mínima cantidad de recursos, seleccionar los recursos que utilizamos de forma inteligente e intentar gestionar de una forma eficiente el recurso. Y por eso el Gobierno de España pues, sacó un documento que se denomina España Circular 2030, que lo que pretende es pues, lograr esa circularidad en los procesos productivos hacia el año 30, ligado a lo que es la Agenda 2030 y los ODS. ¿Y cómo hacemos circular? ¿Cómo hacemos la sostenibilidad? Pues primero teniendo datos. Esos datos que, bueno, pues en términos generales se ven en la Agenda 2030, pero esos datos que son información que necesitamos pues, para tomar medidas, ¿no? Y así surgen muchas huellas.
La huella que más conocemos es la huella de carbono. Yo creo que todo el mundo ahora va en avión y ahora, ¿cuál es la huella de carbono que ha desarrollado? La huella ecológica. Hablamos de la huella social y la huella hídrica. La huella hídrica que también se empieza a valorar ahora, precisamente cada vez más, por los problemas de la sequía. Esas huellas y la huella hídrica que nos viene a dar muestras. Creo que he pasado de más. No, sí. Nos viene a dar muestras la huella hídrica del consumo de agua que realiza un individuo, una comunidad, etcétera, que se utiliza para producir los bienes y servicios. Y así nos damos cuenta de que hay un uso directo del agua, hay un uso indirecto y el global de todos es el que tenemos que valorar. Porque nosotros pensamos que nuestro consumo de agua es el consumo de agua que utilizamos para consumo doméstico, pero cada vez que tomamos un alimento, cada vez que nos vestimos y para hacer la ropa, pues se está consumiendo agua. Por eso, cada vez más se tiende en todos los procesos productivos y en esa forma de circularidad a reducir el agua que se utiliza para producir cualquier tipo de bien o servicio. Tenemos ahí, pues, quizás los mayores consumidores de agua, que es la producción de carne de ternera o de carne de cordero o de cerdo después. Y a mí me gusta poner el ejemplo de la manzana porque decimos es una manzana, la identificamos claramente, que por término medio pues consume pues 70 litros de agua. Para que nos demos cuenta de que efectivamente no pensamos en el agua solamente de consumo de boca que tenemos a nuestra disposición, sino también el que está incorporado en los productos. Y por eso, ante esta situación, pues se plantean nuevos negocios circulares, se plantean modelos de negocio prácticamente ahora en todas las actividades productivas y se está incentivando para poder utilizar sus suministros circulares, reutilizar, para ampliar el ciclo de vida, en definitiva, para que exista esa circularidad. Y no tengo más remedio que hablar pues, de un proyecto de investigación que hemos liderado pues, en una parte en la UNED, nuevos modelos de negocio en cuanto al agua. Se llama Big Water Smart, lo acabamos de terminar ahora y yo espero que empiecen a salir publicaciones respecto a precisamente a cómo se concibe pues, negocios que lo que pretenden es ahorrar el agua y poder reducir ese consumo, que es una de las primeras R's que se plantean, aparte de luego las otras dos. Son nuevos modelos de negocio, pero también hay otra serie de retos que conocemos ya desde hace tiempo, como es el reto de la reutilización. España es uno de los países europeos, y eso hay que tenerlo en cuenta, a la cabeza en cuanto a reutilización del agua. Eso no lo sabemos, o sea, tenemos ahí unos datos del año 22 de AEAS-AGA. AEAS es la Asociación de abastecimiento española de abastecimiento de agua y saneamiento, y Agua, la Asociación de Gestores de Agua, y que nos da unos datos de agua reutilizada que nos muestra ahí en ese mapa de España, pues que la Comunidad Valenciana es uno de las comunidades donde más se reutiliza el agua. Y bueno, yo creo que eso es un tema a destacar, puesto que España es líder en Europa y entre el 7 y el 13% del agua residual en España es tratada. Y en estos momentos aproximadamente un 27% de las estaciones depuradoras están preparadas para realizar también actividades relacionadas con la reutilización del agua. Tenemos una asociación española de desalación y reutilización que
que está integrada pues, por gestores de agua, por gestores que se dedican a la desalación y a la reutilización y que nos va dando datos y muestras de que somos líderes y somos líderes también en tecnología, que muchas veces no lo sabemos y no nos damos cuenta y no lo apreciamos, pero que estamos enseñando también a muchos países en cuanto a temas de reutilización de agua. Y no solamente en reutilización, sino también en desalación. La desalación es otra de las respuestas al problema de la escasez de agua. Una respuesta que hace 20 años pues, se veía muy difícil. ¿Por qué? Porque lo mismo que la reutilización, pues se ven temas muy complicados, complejos y que además con un elevado coste, pero el coste del agua desalada se ha reducido de una forma espectacular en los últimos años y la capacidad que tiene pues ya España, y lo vemos pues en ese mapa también con las desaladoras que existen, pues lógicamente se ve que en todo el Mediterráneo pues nos encontramos con un desarrollo de la desalación pues verdaderamente espectacular. Concretamente, España es el cuarto país del mundo con mayor producción de agua desalada y tenemos que decir que bueno, pues vamos detrás solamente pues de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes y de Estados Unidos. Entonces, la situación no solamente en cuanto a utilización, sino a tecnología, también es importante destacarla, que muchas veces tampoco lo sabemos y lo apreciamos. Otro reto, la digitalización del ciclo del agua, los PERTE, los denominados PERTE, ahora con los fondos Next Generation que llegaron de Europa, el mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia. Ha llegado los PERTES. Un PERTE importante es el PERTE de digitalización del ciclo del agua. Yo lo tenía aquí en las diapositivas, pero pues hoy leyendo concretamente, lo que pasa que muchas veces se nota menos y por eso no lo había cogido yo, pues nos encontramos con otro PERTE, que es el PERTE de la digitalización en el regadío, que también va un poco, así que podemos ver que también pues en esta revista de los regantes pues nos indica que también es una oportunidad. Y hablamos del ciclo del agua porque sí que nos importa en cuanto al PERTE y la importancia que tiene en determinados lugares, pero sobre todo nos interesa también el PERTE de la agricultura porque se habla ya de una mayor modernización de la agricultura, que antes venía de la mano solo de la tecnología y ahora también viene de la mano de la digitalización. Y que con eso pues obtenemos unos mayores ahorros de agua. Pero todo esto, no cabe la menor duda, no se puede producir, o sea, estos retos a los que nos enfrentamos, si no hay un incremento en la inversión. Ya lo he señalado con el tema de PERTE, son inversiones que vienen para mejoras en cuanto a digitalización en el proceso del agua, pero no solamente se necesitan inversiones en cuanto a la digitalización, se necesitan inversiones en cuanto a infraestructuras. ¿En cuanto a qué infraestructuras? Pues en cuanto a infraestructuras, en cuanto a redes de distribución de agua, de saneamiento, etcétera. Y no solamente incremento de inversión en infraestructuras nuevas, sino también incremento en renovación de infraestructuras antiguas. Porque solamente nos fijamos en la renovación de infraestructuras cuando vemos calles levantadas o porque están poniendo nuevas tuberías, etcétera, etcétera, y nos producen un gran engorro, pero la cantidad de fugas que se elimina y se disminuyen cuando hay renovación de infraestructuras, etcétera, pues nos daría muestras de que es un aspecto fundamental en cuanto al
a la contribución para esa circularidad y para esa sostenibilidad. Por eso destaco pues ese texto sobre un estudio sobre el valor de el valor de la inversión en agua, en lo que es en infraestructuras del agua, y también, como no, pues lo que hemos hecho y hacemos en la universidad también es trabajar en esa línea, ¿no? Y quiero destacar en la parte de la derecha un análisis que hicimos en el 17 y que tendríamos que actualizar ya, que sería el análisis de las necesidades de inversión en renovación de infraestructuras ligadas al ciclo del agua, en el que se determinaron cuáles eran las infraestructuras ligadas al ciclo del agua. Además de determinar las infraestructuras, se determinó el valor y se vio cuál es la necesidad de esas infraestructuras antiguas, el valor de ponerlas a nuevo y de renovarlas, porque hay infraestructuras que están verdaderamente obsoletas. Hablamos de infraestructuras pues, de mediados del siglo XX, que todo el mundo en nuestra casa renovamos nuestras... pintamos y hacemos, y muchas veces pues no nos damos cuenta de que no es solamente incrementar la inversión nueva, sino renovar la antigua, ¿no? Para que verdaderamente sea útil. Y luego también pues ese estudio sobre el logro de los ODS en la UNED y en los centros asociados ligados concretamente a lo que es el consumo de agua y el consumo de energía. Voy a ir un poco más rápido porque así doy oportunidad, ¿no? Creo que haya preguntas online, pero por si acaso dentro de la sala tenéis alguna pregunta. Pues vamos avanzando y vamos como otro reto, que es el reto de la educación. Educación en el que estamos en la universidad, hay que educar. Esto se está haciendo desde las etapas más tempranas, desde el colegio, desde la educación primaria, educación infantil, educación primaria, luego secundaria, se pone de manifiesto la importancia que tiene el agua. Lo que pasa que muchas veces la enseñanza y el aprendizaje va un poco separado de lo que es luego verdaderamente lo que se hace en la realidad, ¿no? Porque si uno va a los colegios, va a todos los colegios y se ve inundados por el tema del agua, el ciclo del agua, el ahorro, etcétera. Yo me he paseado por algunos y te choca porque efectivamente se ve, pero luego muchas veces no tenemos la conciencia de esa teoría, pues llevarla a la práctica en casa. Y esa educación lo que se tiene que llevar es a la práctica, que sería la parte más importante, ¿no? Por eso todas las campañas son buenas y yo voy a dar una campaña de un premio pues que se da a bachillerato y un premio europeo, se llaman los premios de Estocolmo, ligados al agua, para los juniors, para estudiantes de bachillerato. Se hacen todos los años y este año dentro de España pues ganó esta concursante que aparece ahí en la pantalla, una estudiante catalana que había estudiado concretamente pues algo pues que me parece mentira que los estudiantes siempre nos hagan aprender cosas nuevas. Pues la importancia que tiene y pues la destrucción de las tortugas boba en el Mediterráneo. Y cuando a mí me dijeron las tortugas boba en el Mediterráneo, a lo mejor la mayor parte de vosotros dice, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues es que en el Mediterráneo hay tortugas, concretamente en Cataluña, y también estuve en Málaga y estuve descubriendo que también en esa costa se habían descubierto el año pasado. Pues es una especie que nosotros no la valoramos, muchas veces ni la conocemos, pero que verdaderamente está en peligro de extinción por los plásticos que se vierten al mar. Y bueno, a mí me chocó y lo pongo de manifiesto, es decir, cómo también determinados estudiantes pueden ser capaces, pues desde las etapas tempranas, de hacer análisis un poco más profundos, ayudados de sus profesores, pues para mejorar pues el ambiente, no solamente las cosas que vemos y que nos asaltan en la televisión, ¿no? Quizás. Y bueno, también tengo que hablar pues, de otra serie de premios que se dan en la universidad y que damos, por ejemplo, en la Cátedra Quae, porque todo el mundo tenemos que hablar de nuestro libro,
sobre trabajos fin de grado, fin de máster y tesis doctorales relacionados con el agua o con economía del agua. Ponemos los de la cátedra CUAE, pero también otros trabajos que se da, por ejemplo, la cátedra del agua de la Universidad de Alicante y otra serie de cátedras e instituciones. Bueno, pues realmente la educación es importante y también, como no, pues al final la concienciación, la sensibilización, que es lo que pretendemos todos y lo que también pues desde la Semana de la Ciencia pues llevamos a efecto, y es pues sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar los recursos naturales, de cuidar concretamente el agua, de cuidarla en toda su extensión, en los ríos, en los mares, en la tierra, las lagunas, los glaciares, porque de ello pues supone pues nuestro futuro, que es el que vamos a ver. Después de este repaso, que he intentado hacerlo rápido, luego me doy cuenta para llegar al final, pues planteamos cuáles son las conclusiones, los retos de la gestión del agua, que lo que intento es recoger pues esa sensibilidad, ¿no?, en cuanto a la gestión del agua, la necesidad de reducir el consumo, la necesidad de la tecnología y de la inteligencia artificial. Ahora ya hablamos de inteligencia artificial más que de tecnología, de la economía circular y todos los procesos de esos retos de utilizar nuevos, no nuevos, pero sí nuevos procesos como son las aguas regeneradas y la desalación también. Y la necesidad de inversión fundamentalmente tanto en antiguas como en nuevas infraestructuras. No he hablado de precios a lo largo de la exposición, porque cuando uno habla de precios genera tensión, ya me he dado cuenta, digo yo, pero sí que es verdad que los economistas en el fondo las personas necesitan señales, y así como señales positivas, yo sobre todo prefiero las señales positivas que las negativas, y decir, pues es preferible dar una subvención para renovar que no poner un castigo o una multa si no renuevas, o dar un premio para las personas que investigan que no decir, pues te voy a obligar a que investigues sobre esto porque es lo que se tiene que hacer. Pero sí que es cierto que los precios son señales de escasez y muchas veces nos damos cuenta de que el precio del agua concretamente, como lo he dicho en cuanto a valor, pues no refleja esa escasez, y lo que no nos está mostrando es señales muchas veces de que tenemos que reducir el consumo. Por eso la concienciación, la educación, la sensibilización son fundamentales, y también una nueva forma de hacer todo, que es lo que hablamos cuando hablamos de gobernanza, una nueva gobernanza en temas de agua. Estas son las conclusiones a las que pues quería llegar en este proceso de revisión de retos y de valor con respecto al agua. Y sí que quería manifestar que, en definitiva, al final el futuro del agua pues está en nuestras manos, y somos todos artífices, no solamente la Administración, que no cabe duda de que tiene un papel fundamental en todas esas áreas que hemos visto, pero también pues las personas que con nuestro granito de arena podemos contribuir poco a poco a que pues el agua sea pues un agua, el agua que necesitamos para nuestro futuro. Ahora yo ya termino y os dejo para si queréis hacer alguna pregunta después de todo este proceso que he intentado desarrollar en cuanto al agua. Pues sí, ahí si estáis muy... Hola, ¿qué tal? Al principio hemos visto que las sociedades que más han desarrollado son aquellas que han podido contar esta lección cerca del agua. Sin embargo, en el mapa posterior, los países más desarrollados son los que tienen mayor estrés. Es una contradicción. ¿A qué se debe eso? ¿A mala gestión? ¿A un consumo? Pues bueno, es una buena pregunta, Paloma. A ver,
Hemos visto, efectivamente, las sociedades se desarrollan en los lugares donde hay agua, pero una vez que empiezan a desarrollarse, tú ya empiezas a tener tecnología y empiezas a tener otra serie de avances que te permiten captar el agua de una u otra forma. Entonces empiezas a utilizar y ser capaces de sacar agua subterránea y obtener agua por otras vías o construir embalses para poder abastecer. Entonces ese desarrollo primero te hace que luego puedas desarrollar nuevas tecnologías, etcétera, que te permiten resolver el problema de la escasez. Aumenta la población, aumentan los requerimientos y tú vas aumentando la capacidad que tiene. Eso hasta cierto límite, lógicamente. Entonces sí que se ve, en España hemos visto pues, construcciones de ciudades donde no había agua y donde, no voy a decir nombres, pero donde verdaderamente nos encontrábamos con problemas gordos de abastecimiento posterior. ¿Cómo puedes diseñar una ciudad donde no tienes el abastecimiento de agua que necesitas? Eso de primeras. Pero yo creo que el desarrollo es como una fase continua. Tú vas incrementando. Voy a remontarme, por ejemplo, al caso de Madrid y os aconsejo que veáis si hay un programa que a mí es bastante ilustrativo. No sé si habéis visto Desmontando Madrid. Pues hay un programa de Desmontando Madrid que habla del abastecimiento de agua de Madrid, de cómo llega el agua a Madrid. Y es muy significativo. De primeras, pues cuando, incluso en la época que se llamaba Maghrib y estaban los musulmanes, etcétera, estaban los viajes de agua. En el subterráneo se obtenía agua. El Manzanares, el centro de Madrid, está muy cerca del río. Y Madrid se empieza a abastecer de viajes de agua. Es agua subterránea, la que se utiliza fundamentalmente y eso permite el desarrollo. Pero ya en el siglo XVIII, XIX, perdón, XVIII, se empieza a ver problemas y en el siglo XIX más. Y se empieza a ver problemas porque la población de Madrid crece como consecuencia de la capitalidad y hay que resolver el problema del agua. Y entonces empiezan a darse soluciones y se ve que el río Manzanares es insuficiente para abastecer y se piensa en otros ríos. ¿Y dónde se llega? Pues al río Lozoya y se plantea el canal de Isabel II, que empieza a funcionar a mediados del siglo XIX. Y se ve cómo esa traída de agua del río Lozoya empieza a permitir otra vez que se vuelva a desarrollar y ampliar Madrid, porque empiezas a tener más capacidad de suministro de agua. Empiezan a desaparecer una vez que ya llega el agua a los domicilios, a desaparecer los aguadores, que eran los que llevaban desde las fuentes de agua a los domicilios el agua, que eran como los serenos que nosotros hemos conocido, vamos a decir, como los guardias, ¿no? Porque llevaban el agua y tenían su identificación y todo, y cobraban dependiendo si era agua buena o no, depende de qué fuente, cobraban más o cobraban menos. Entonces, esto que vemos en Madrid lo vemos en muchos sitios. Entonces, claro, hay mayor necesidades y lo que se da es respuesta. Respuesta en cuanto a abastecimiento de agua. En Madrid ahora mismo no tenemos problema de abastecimiento, tenemos una serie de presas y de embalses que te permitan la captación. Nos hemos encontrado con problemas en determinados momentos, pero puede ser un ejemplo. Luego también nos damos cuenta del estrés y nos damos cuenta de ciudades que podemos decir, pues es que es una ciudad horrorosa. Bueno, vamos a ver, no. Ciudades que son muy verticales y decimos, pues son ciudades que desde el punto de vista ambiental pues, pueden ser nefastas, pero muy buenas desde el punto de vista de ahorro de recursos hídricos. Por ejemplo, Benidorm. Benidorm está diseñada perfectamente para poder abastecer sin problema a los habitantes de la ciudad y a los que vienen de turismo. Sí que cuando hay problemas de escasez, pues hay un poco de racionamiento en el tema de agua, pero es de los lugares más eficientes desde el punto de vista de consumo de agua y de ahorro de agua. Entonces, las poblaciones se van desarrollando dependiendo pues de la actividad económica que van generando y van intentando resolver los problemas. ¿Por qué en España somos pioneros y líderes en desalación y reutilización?
Pues porque intentas dar respuesta a al problema que tienes de escasez. Y entonces permites que se desarrollen las ciudades y que se desarrollen los pueblos. Si no, no podría. Claro, cuando hay determinados fenómenos extremos, como es la sequía que hemos vivido hasta este año, sobre todo en Barcelona, en Cataluña, pues el problema es acuciante. Y yo voy a poner un ejemplo que queda un poco así como raro. Y lo puse en Cataluña antes de la sequía de tal, que me llamaron en la universidad para dar una charla a unos recién, pues, doctorados en un máster, o era un máster sobre recursos hídricos. Y yo planteaba, porque la administración, y voy a hablar de la central y la autonómica, nos preocupamos de los planes de sequía. Hemos oído ahora los planes de sequía. Pero un plan de sequía es un plan de racionamiento cuando tú ya no tienes agua. Y yo planteo, es que lo que hay que hacer es esa inversión antes de que tú no tengas agua. Como si tú dices, yo tengo que tener un parque de bomberos, hay que tener un parque de bomberos para que cuando haya incendios, pues vayan los bomberos a apagar el incendio. Pues es el plan de sequía. Pero lo que no puede ser es que tú hagas construcciones y tú hagas determinadas actividades sin preocuparte y sin tener medidas para no llegar a tener el incendio. Entonces, lo que tienes que trabajar es en el pre. Entonces, si tú para los bosques, limpia los bosques, ten tus planes los bosques cuidados y todo lo demás, para que no tengas que el incendio tenga la menor virulencia posible. Efectivamente se puede dar. Y luego tienes los bomberos para que lo apaguen. Perfecto. Pero en el tema de agua nos preocupamos muy poco del paliar antes. Es decir, tenemos que invertir, ahora se ve, tenemos que invertir en que no se produzcan esos fenómenos extremos y invertir donde sea. A lo mejor no tenemos que invertir en presas, porque si las presas están vacías, no vamos a hacer una presa para que esté vacía. Habrá que invertir en desalación si está al lado del mar, lógicamente, no en el interior, o habrá que invertir en regeneración de aguas, pero ya en todas partes. Ese es el tema. No sé si luego ya me he ido, después del desarrollo ya me he ido por un montón de cosas, pero vamos, el desarrollo te viene y tú respondes a las necesidades con respuestas, ¿eh? Uno de los temas cruciales es el tema de aguas subterráneas. Vemos que los ríos no tienen, pero es que la extracción de aguas subterráneas ha sido espectacular. Y es verdad que hay agua en el subsuelo, pero hay que reponerla y hay muchos sitios en los cuales ya el agua dulce del subsuelo pues se ha desaparecido. Por ejemplo, en temas de que casi agua que no existe, Israel, como... Está bien pionera, o sea, es que lo que no nos damos cuenta es que ante la necesidad efectivamente viene la respuesta. España es el país que más presas por habitante tiene en el mundo. O sea, la respuesta primera en cuanto a necesidad de agua, pues hicieron una cantidad de presas, los planes de desarrollo impresionantes. Sí que es cierto que aquello se tiene que renovar, primera parte. Y luego la segunda parte es que cuando se plantean situaciones de sequía y cuando además estás cada vez más extrayendo más de lo que tienes, pues claro, si no llueve, las presas no se llenan y no hay agua. Entonces tienes que buscar fuentes alternativas. El tema es muy complejo. Yo me doy cuenta que los que nos dedicamos un poco al agua intentamos simplificar, pero hay tantas cosas detrás que es difícil. Es que yo creo también, no sé, que la parte de estructura donde habría que también invertir muchísimo en educación. No sé si en eso... En eso se está haciendo, ¿Sí? se está haciendo, pero sí que es verdad, bueno, pues desde todo, o sea, desde la universidad, pues claramente se ve cada vez más, ¿no? Y la implantación de los ODS en la UNED existe también ahora unos premios para los ODS, para los trabajos fin de grado relacionados con los ODS, para sensibilizar y fundamentalmente pues los que están ligados a recursos naturales. Pero sí que es cierto que
que falta mucho camino por recorrer en la parte de educación y de sensibilización ciudadana, falta muchísimo, muchísimo, y muy complicado porque hasta que no vemos que falta, no te das cuenta. Uno abre el grifo y lo deja abierto porque no le plantea ningún problema. Entonces, hasta que no te falta el agua y no te dicen que te van a dar cortes, entonces tú ya te planteas y entonces empiezas a reaccionar. Pero queda mucho, sí, hay que invertir, seguir invirtiendo. Esa parte de falta de educación puede ser esa falta de precio. Yo no lo quería decir, pero yo te agradezco, Paloma, que lo digas tú. O sea, esa falta de precios. Si tú no tienes señales que te indican, tú ahorras o intentas ahorrar pues cuando ves que algo te cuesta algo. Si no te cuesta nada, pues realmente no tienes ningún incentivo. Efectivamente, cuando en determinadas zonas de costa que son turísticas y tal, pues las piscinas te dicen que no las vas a poder llenar, pues a lo mejor te planteas que no las vacías de un año para otro, que utilizas mecanismos para tener el agua limpia o de agua salada o algo así para tenerla durante todo el año. Pero es entonces cuando te empieza a costar cuando tú tomas la medida. Mientras tanto, no, si no te dan otras señales o no te dan prohibición, yo soy antiprohibiciones, yo creo que las cosas tienen que ser más bien positivas que negativas. Yo prefiero una subvención a una multa o a una prohibición, ¿no? Pero a la gente en ese sentido pues le cuesta bastante, le cuesta bastante. Y hasta que no ves, efectivamente, hasta que no te cuesta, y ahí el problema es que incluso se necesitaría más dinero para invertir iba a decir, pues en obras nuevas, etcétera. Es paradójico también que en el tema, es curioso, que en el tema del agua la gente se mete con los suministradores de agua mucho, ¿no? Porque son las empresas que ganan mucho dinero y tal. Pero yo no he visto, no conozco ninguna empresa que no sea de agua que te diga que hay que ahorrar. Todas las empresas te dicen consume, 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 consume. Y las empresas de agua, el canal Isabel II, pues es una empresa pública, o Aguas de Barcelona, o ves en Málaga, en no sé qué, ahorra, cierra el grifo, pone el este. Daos cuenta ahora, o sea, no lo percibimos, pero son las propias empresas las que te están diciendo no consumas. Y se supone que cuanto más consumes, más ganan dinero. Yo no conozco ninguna otra empresa que te haga eso. O sea, si reflexionamos, la gente dice, pues es que las empresas y tal, bueno, pero si tú estás reduciendo el consumo, estás ganando menos. Y si estás ganando menos, pues a lo mejor tienes menos para reponer. Efectivamente, tú también tienes que pensar que tienes que vender un poco más a largo plazo, pero es verdad que tampoco te puedes quedar con unos recursos muy limitados o con mala calidad de forma que luego tengas que tener más problemas. Pero es paradójico en eso, o sea, el tema del agua es un tema que suscita mucho, no es similar a, dicen, sí, es un bien económico y efectivamente si sube el precio se reducirá la cantidad que vendes, o sea, y reduciremos el consumo. Pero lo que ocurre con el agua es curioso. ¿Tú tenías una pregunta o ya se te ha... Sí, pero muy light. Lo que quería preguntar, soy Pilar. Lo Pilar. que quería preguntar es que si el agua desalada ya se considera reciclada. Claro, no, el agua desalada es otra consideración, son distintas procedencias. Tú tienes agua desalada, que es la que obtienes del mar, la desalas y tú ya la preparas para consumo. Y la preparas para consumo y ese agua desalada se consume en muchos puntos de la cuenca mediterránea como consumo humano, sin ningún tipo de problema. Es agua desalada y con todos los tratamientos precisos para poderla utilizar o bien para consumo humano o bien para agricultura, industria o lo que sea. El agua regenerada es el agua residual que va pasando por distintos procesos en las estaciones depuradoras de aguas residuales. Primero hay una depuración que es la básica, porque es primario, porque luego esa depuración primera es la que te hacía que el agua luego lo viertas al río y la viertas en buenas condiciones, no la viertas como residual, o al mar o donde sea. La tienes que depurar.
Una fase superior es cuando tú ese agua residual no solamente la depuras para poderla verter a la naturaleza en buenas condiciones, sino que la regeneras para poderla utilizar como en la actividad agrícola, que que tiene unos requisitos y unas demandas, y como para consumo humano, que todavía no está aprobado en España para consumo humano, te necesitarías un tratamiento, pero en determinados países del mundo se hace. Todo depende de la legislación. Ahora ha cambiado la legislación, no lo he dicho, un decreto. Se ha aprobado, yo creo que la semana pasada o la anterior, ahora mismo ya tengo un caos de fechas, sobre aguas regeneradas, aplicando la normativa europea porque era preciso, y vamos avanzando. Y yo estoy convencida de que dentro de unos años, pues, porque los procesos tecnológicos y todo están, seamos capaces de cambiar normativa y todo, y se puede utilizar aguas regeneradas, igual que utilizas aguas desaladas para consumo humano. De hecho, pues a mí me han dado a probar unas y otras y no notas nada de diferencia. Hay que cambiar mucho el chip. Hay que cambiar el chip, por eso también la concienciación y toda la sensibilización es muy, muy importante. Pero técnicamente ahora mismo está. Técnicamente está. En agricultura se planteaban algún problema. De hecho, estaba leyendo ahora concretamente en esta revista pues las distintas fases en cuanto y necesidades, dependiendo del cultivo agrícola que sea, cómo lo puedes, o sea, hasta qué punto hay que depurar hay que regenerar las aguas para que, porque no todos los cultivos son iguales. Por ejemplo, un olivo que está cogiendo agua para hasta que llega la aceituna, pues ese agua no hace falta, o sea, tiene que estar limpia, evidentemente, pero no necesita determinados nutrientes y en cambio otras aguas regeneradas pues necesitan más cuando el fruto que sale es más inmediato, ¿no? Entonces, pero ahora mismo el desarrollo es espectacular y ya digo que en algunos países del mundo se utiliza para consumo de boca de agua regenerada. Yo no sabía. O sea, sí para... Por eso no es una pregunta tonta, es una pregunta muy conciencia. En Madrid casi todas las partes yo creo que se regan con el agua ya Regenerada. No, pero se usa de distinta forma. Pero lo de... no. Pues sí. Y lo veremos. Yo estoy convencida de que en algunas zonas, hombre, si no se necesita bien, pero lo veremos porque puede ser muchísimo más. Pues luego para el ecosistema, si tú estás guardando agua, en lugar de consumirla, estás utilizando las residuales, ahí sí que ves la circularidad verdaderamente. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí y para las personas que están oyendo y seguimos, con conciencia.